La noche era una más del montón en el pequeño pueblo de Cenicero, en La Rioja. Javier estaba en casa, tumbado en el sofá mientras la televisión parpadeaba sin descanso con las noticias económicas, el euro fluctuando, la bolsa de Madrid, el precio de la gasolina. Él, sin mucho interés, navegaba con el móvil entre mensajes y redes sociales, cuando de repente sonó el teléfono. Javi, cariño, voy a traer a una amiga a pasar la noche. ¿Te importa? La voz de Marta, su esposa, sonaba casual, casi despreocupada. Javier frunció el ceño. ¿Una amiga a dormir aquí? No hay hoteles en Haro o en Logroño, no empieces. Respondió Marta. Es que en su casa todo es un desastre, su marido es un desastre, se han peleado y se fue llorando. No seas un ogro, déjala dormir en el sofá. Javier suspiró, ya con la idea dando vueltas en la cabeza. ¿Y si esta desconocida se convierte en un problema? Pero bueno, tampoco es para tanto. Una hora más tarde, Marta y su amiga llegaron a la casa. Javier abrió la puerta y allí estaba ella. Se llamaba Lucía, aunque para todos era la madrina porque era la madrina del hijo pequeño de Javier y Marta. Por eso Marta la llamaba así, pero en realidad Javier apenas la conocía, solo la había visto en unas pocas celebraciones familiares, siempre de lejos, y ahora la tenía delante. Lucía vestía un abrigo largo color burdeos, que caía en pliegues suaves hasta sus tobillos. Bajo el abrigo asomaban unos zapatos de tacón medio, negros, de charol, que hacían un leve clic con cada paso. Su cabello oscuro caía libre, ligeramente despeinado, y sus ojos rojos revelaban que había llorado, pero, a pesar de eso, tenía una presencia que era difícil ignorar. Su piel olía a un perfume caro, con un toque especiado que casi podía sentir Javier al inhalar. Hola, dijo Lucía con voz suave. Perdona por llegar así, no pasa nada, respondió él, intentando sonar relajado. Somos gente sencilla, hay sitio de sobra. Marta la llevó a la cocina y pusieron la tetera al fuego. Javier, para animar el ambiente, sacó una botella de vino tinto Rioja de la nevera. Se sentaron a la mesa, charlando. Lucía poco a poco se fue soltando, riendo entre sorbos de té, contando cómo su marido había perdido los nervios por una tontería. Javier la observaba con atención. No era de las que se acurrucaban en un rincón a llorar, ella mantenía la mirada, soltaba bromas y hasta le picaba un poco. Javi, seguro que a veces tú también haces que Marta pierda la paciencia, ¿no? Dijo con una sonrisa pícara. Soy un santo, mujer, contestó él, con una sonrisa irónica. Si no fuera por mí, ella ya habría enloquecido de aburrimiento. Marta rió y Lucía también. Javier notó entonces que, mientras ella se acomodaba el cabello, su mano rozó la suya de forma demasiado suave para ser casualidad. La sensación le hizo un cosquilleo inesperado. Pasaron una hora y media así, entre té y vino, palabras y silencios. Lucía parecía más relajada, y el ambiente se había calentado un poco. Javier empezó a imaginar qué pasaría si Marta de repente dijera, voy a darme una ducha, os dejo solos. Y se marchara. Quedaría solo con Lucía. Ella bebió un trago de vino, le miró y esbozó una sonrisa que no era ni descarada ni provocativa, sino más bien cómplice. Eres un buen tipo por dejarla entrar, susurró. No podía dejarla en la calle, respondió Javier. No todo el mundo hace eso. En ese momento, el silencio se hizo absoluto. Solo el sonido de las gotas cayendo en el fregadero y la luz cálida de la lámpara sobre la mesa rompían la quietud. Javier nunca entendió por qué ese instante quedó grabado con tanta fuerza en su memoria. Había algo en el aire que no podía ignorar. Pero la noche terminó con Marta saliendo de la ducha y los tres sentados de nuevo charlando, como si nada. Sin embargo, Javier ya sabía que algo había cambiado. Era la primera grieta. A la mañana siguiente, Marta se fue temprano al mercado y prometió volver en un par de horas. Javier se encontró con Lucía en la cocina, vestida con su camiseta, la suya, porque había dejado la suya en algún rincón para no arrugarla. La camiseta le llegaba a mitad de los muslos, sus piernas largas y torneadas se mostraban más libres. El cabello, despeinado, le caía sobre los hombros y sus ojos tenían ese brillo somnoliento que solo tiene quien acaba de despertarse. Buenos días, dijo ella, sirviéndose café. ¿Buenos?, murmuró Javier, intentando no mirar demasiado. Yo llevo ya 2 horas despierto. Pues ya ves, respondió con una sonrisa.
¿Podrías traerme el café a la cama algún día? Él fingió no escuchar, pero por dentro un pequeño fuego se encendió. Se sentó frente a ella y observó cómo ella agarraba la taza con ambas manos, estirando el momento con calma. Deliberadamente, ¿por qué me miras así?, preguntó ella y Javier pensó, parece que eres de esas que solo reciben café en la cama en días especiales. Te equivocas, replicó Lucía. Me gusta que me cuiden. Bajo la mesa, notó que su rodilla tocaba la suya. Al principio pensó que era casualidad, pero ella no retiró la pierna, sino que la presionó un poco más. Hablaron de tonterías, el tiempo, una serie de televisión, el vino de la noche anterior. Pero Javier captaba cada movimiento, cada pequeño gesto. Ella se pasaba el cabello detrás de la oreja, mordía ligeramente el labio y se inclinaba hacia adelante, estirando la camiseta que marcaba su cintura. Cuando Marta volvió, desayunaron los tres como si nada hubiera pasado. Pero para Javier, el juego ya había comenzado. Y Lucía estaba jugando en serio. Por la noche, mientras compartían la mesa, Marta sacó una empanada casera y Lucía trajo una tableta de chocolate como agradecimiento. La atmósfera cambió. Lucía estaba más habladora, reía a carcajadas con cada broma de Javier, y sus manos se demoraban demasiado tiempo en su brazo. Javi, ¿en casa soléis tener visitas para pasar la noche?, preguntó con falsa inocencia. Raras veces, solo gente muy cercana, respondió él. Pues entonces soy afortunada, dijo ella con una sonrisa que tenía más de promesa que de casualidad. Marta salió a lavar los platos, dejándolos solos por un momento. Lucía se acercó a Javier y, en voz baja, le dijo, anoche dormí mejor que en mi casa. El aire fresco, la tranquilidad, quizá porque estaba cerca, Javier casi se atragantó. La conversación dejó de ser un juego de miradas y pasó a ser una partida abierta. Cuidado con lo que dices, advirtió él, que igual creo que estás coqueteando. Ella sonrió, desafiante. ¿Y tú seguro que eso es malo? Marta regresó y Lucía volvió a fingir normalidad, pero Javier estaba en alerta. En su cabeza solo giraba una pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Aquella noche, mientras Marta ya dormía, Javier y Lucía se quedaron en la cocina, terminando la botella de vino. Cuando él preguntó si ya se iba a dormir, ella respondió con desgana, pero sin prisa. Al poco, él escuchó pasos suaves. Lucía apareció en el salón, con la camiseta que le había dado por la mañana y unos pantalones cortos. No puedo dormir, dijo, abriendo el frigorífico. ¿Me das un poco de agua? Él se levantó y le sirvió un vaso. Sus dedos se rozaron apenas al entregar el vaso, pero esa mínima chispa eléctrica fue suficiente para que todo se encendiera. Aquí está muy tranquilo, comentó ella. Sí, a veces demasiado tranquilo, seguro que te gusta. Se apoyó en la mesa, mirándolo fijamente, demasiado cerca. Javier sintió que bastaba un paso para que sus cuerpos se tocaran del todo. Lucía, susurró. ¿Sabes lo que estás haciendo, y tú? Respondió ella, mirando sus ojos. La tensión era tan fuerte que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Él dio un paso hacia ella y ella no se apartó. Su respiración se aceleró, sus ojos brillaban con intensidad. El perfume, el calor de su piel, todo lo envolvía en una atmósfera densa y tentadora. No la tocó, solo se acercó hasta sentir su calor. Ella tampoco hizo el primer movimiento, pero la espera era parte del juego, una prueba. ¿No tienes miedo?, preguntó él. ¿Debería?, respondió con una sonrisa peligrosa. ¿Y si Marta aparece? ¿Y si no? En ese instante Javier sintió que perdía el control. No era un impulso repentino, sino una decisión lenta pero firme. Extendió la mano, tocó su mejilla. Ella cerró los ojos, pero no se apartó. ¿Sabes que hacemos una locura?, murmuró él. Quizá, susurró ella. Pero a veces las locuras son necesarias. Era el punto sin retorno. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, que se prolongó hasta el último segundo, como si ambos quisieran congelar el tiempo. De repente, un ruido llegó desde el dormitorio. Marta se movía, ambos se separaron con un sobresalto. Vamos al salón, propuso Lucía en voz baja. Apagaron la luz de la cocina y se deslizaron en la oscuridad. Solo la luz de la calle perfilaba sus siluetas. Ella se acercó, su mano rozó su espalda. Javier sintió el calor de su cuerpo incluso a través de la fina tela. Sabes que no hay vuelta atrás, susurró él. Y no quiero volver, contestó ella, sin dudar. Sus labios se encontraron de nuevo,
esta vez con una urgencia que ya no podían controlar. La tarde en Cenicero caía con una luz dorada que teñía las fachadas de piedra y los tejados de teja roja con un aire casi nostálgico. Javier seguía en casa, incapaz de concentrarse en nada que no fuera aquella llave metálica que le quemaba en el bolsillo. Había intentado leer, ver algún programa en la televisión, incluso ayudar a Marta con las tareas domésticas, pero su mente se perdía irremediablemente en recuerdos y suposiciones. Marta, ajena a la tormenta interna de su marido, decidió salir un rato a caminar por el pueblo. Quería airearse, quizás despejarse, y de paso, comprar algo para la cena. No te preocupes, vuelvo pronto, le dijo mientras se ponía el abrigo y se ajustaba la bufanda de lana alrededor del cuello. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de cansancio y alegría. Sin sospechar el mundo que se movía bajo su propio techo, Javier se quedó solo, con la llave entre los dedos, y decidió que era hora de echar un vistazo a lo que había en la bolsa. Sacó el pequeño paquete cuidadosamente envuelto en papel marrón. El papel crujió bajo sus manos y apareció un sobre, sin remitente ni dirección, solo con su nombre escrito a mano en tinta azul. Abrió el sobre con cierta aprensión. Dentro, un papel fino y frágil contenía un mensaje breve pero enigmático. Para descubrir lo que buscas, debes encontrar la puerta que esta llave abre. No todo está a la vista en Cenicero. Javier frunció el ceño. La nota era a la vez una invitación y una advertencia. ¿Qué puerta? ¿Qué buscaba realmente? ¿Y quién le había dejado aquello? La idea de que Lucía estuviera detrás de aquel juego le hizo sonreír con ironía y un poco de inquietud. La madrina no era precisamente una mujer sencilla y, claramente, le había lanzado un desafío. Decidió que, antes de que Marta volviera, indagaría un poco más. Se levantó y se asomó al ventanal de la cocina. La calle estaba tranquila, con apenas un par de vecinos paseando a sus perros o regresando del trabajo. En el horizonte, las montañas de la Sierra de la Demanda se recortaban bajo el cielo anaranjado. Mientras tanto, Marta volvía con una bolsa de mercado y una sonrisa en los labios, tarareando una canción popular de La Rioja, ajena a la tensión que se cosía en casa. Abrió la puerta y saludó. Javi. ¿Estás bien? Te he dejado un poco solo. No, sí, todo bien, respondió él, escondiendo el sobre y la llave en un cajón. Solo pensaba un poco. Ella dejó las bolsas en la encimera y se acercó para darle un beso. ¿Quieres que prepare algo rápido para cenar? Preguntó, mientras se desabrochaba el abrigo. Claro, lo que tú quieras, dijo Javier, con una voz más apagada de lo habitual. Pasaron las horas y la cena transcurrió con la rutina habitual. Pero Javier no podía evitar sentirse como un actor en una obra cuyo guión desconocía por completo. Lucía había dejado una marca invisible en la casa, una grieta en la aparente normalidad que ahora amenazaba con abrirse de par en par después de que Marta se retirara temprano a la cama, como siempre hacía. Javier se quedó solo en el salón, con la televisión apagada y la mente dando vueltas. El silencio era casi insoportable, roto solo por el eco de sus pensamientos. Entonces, el teléfono sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Javier dudó un instante, pero terminó por contestar. Hola, Javi, dijo ella con una voz cálida y un poco cansada. Solo quería asegurarme de que recibiste la llave. Sí, la tengo, respondió él, intentando sonar tranquilo. Pero no entiendo qué puerta abre. Eso es parte del misterio, rió ella. Pero no te preocupes, no estás solo en esto, y cuando nos veremos de nuevo, pronto, susurró. Hay cosas que solo se entienden en persona. La llamada terminó con un silencio que pesó más que las palabras. Javier se quedó mirando el teléfono, preguntándose si estaba a punto de caer en un juego del que no podría salir indemne. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, los vecinos comentaban la llegada de un extraño a la taberna. Un hombre de rostro serio y atuendo oscuro, que parecía observar demasiado, como buscando algo escondido entre las sombras del pueblo antiguo. Javier, por su parte, sentía que estaba a punto de abrir una puerta que no solo cerraría su pasado, sino que podría arruinar su futuro. Mientras el sol se ponía y las luces de Cenicero se encendían una a una, Javier comprendió que aquella llave era mucho más que un objeto metálico. Era la llave de un enigma, una invitación a jugar con fuego, y la pregunta que le rondaba la cabeza era, ¿estaba dispuesto a pagar el precio? Y en lo más profundo de la noche, cuando todo parecía en calma, un susurro invisible recorría los pasillos de la casa. Un secreto que apenas comenzaba a despertar. El juego apenas había comenzado.
La noche había caído definitivamente sobre Cenicero, y la casa de Javier parecía envuelta en una calma tensa, casi irreal. Afuera, el viento jugaba con las hojas de los árboles, susurrando secretos que nadie quería escuchar. En el interior, Javier permanecía sentado en la mesa de la cocina, la llave en una mano y el sobre arrugado en la otra, mientras la mente le bullía con preguntas sin respuesta. El reloj de pared marcaba las 11 cuando de repente sonó un leve golpe en la puerta principal. Javier se tensó, no esperaba a nadie. Lentamente se levantó, intentando no hacer ruido para no despertar a Marta, y se acercó con cautela. Abrió la puerta apenas un poco, lo justo para ver una figura envuelta en una gabardina oscura y un pañuelo que le cubría parcialmente el rostro. ¿Lucía? Susurró Javier, sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y expectación. Ella asintió con una sonrisa tímida, y sin decir palabra, deslizó dentro un pequeño paquete envuelto en papel craft. Cerró la puerta suavemente y se apartó, dejando a Javier con la sensación de que aquella visita no era casualidad. De vuelta en la cocina, encendió la luz y desató el paquete. Dentro encontró un libro antiguo, con la portada de cuero gastado y las páginas amarillentas por el tiempo. No había título ni autor, solo un símbolo grabado en relieve, una llave entrelazada con una rosa. Javier abrió el libro con cuidado y descubrió que estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante y precisa. En la primera página estaba la siguiente anotación: para quien posea esta llave, el conocimiento de lo que yace oculto en Cenicero. Pero cuidado, hay puertas que una vez abiertas, no se pueden cerrar. Intrigado, Javier se dejó llevar por la lectura. El libro narraba historias olvidadas del pueblo, leyendas de pasiones prohibidas, secretos enterrados bajo las piedras de las calles y de las casas centenarias. Algunas páginas hablaban de una casa antigua al borde del río Ebro, abandonada desde hacía décadas, que según se decía, guardaba un misterio que nadie se había atrevido a descubrir. Entre las descripciones, Javier encontró un mapa dibujado a mano con un camino que llevaba a esa casa. Y una nota al margen que decía: la puerta que abre esta llave está en aquel lugar donde el tiempo se detuvo. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Y si todo esto era una invitación para ir más allá de lo que había imaginado? El tiempo parecía detenerse mientras las sombras danzaban en las paredes de la cocina. De repente, un mensaje de Marta en el móvil rompió la atmósfera. Llegaré tarde, la reunión se alargó. Cena guardada para ti. Cuídate. Javier sonrió con amargura. Marta no tenía idea de la tormenta que se gestaba en su interior. Decidió que no podía esperar más. Esa misma noche, con el libro bajo el brazo y la llave en el bolsillo, salió de la casa con paso decidido. Las calles de Cenicero estaban desiertas, solo iluminadas por el farol amarillo que titilaba en la plaza principal. Mientras caminaba hacia el río, recordó la sonrisa de Lucía, esa mezcla de misterio y promesa que había dejado en cada encuentro. ¿Acaso ella era la guardiana de aquel secreto? ¿O solo la primera pieza de un juego mucho más grande? Al llegar a la casa vieja, sus ojos recorrieron la fachada cubierta de yedra y musgo. La puerta, una madera pesada y desgastada, parecía desafiar el paso del tiempo y de los curiosos. Javier sacó la llave y la deslizó en la cerradura. La entrada se dio con un crujido largo y profundo que resonó en la noche. Al cruzar el umbral, un aire frío y cargado de historia lo envolvió. La oscuridad era casi total, salvo por la luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas, dibujando sombras inquietantes en el suelo de madera. Javier encendió la linterna del móvil y comenzó a explorar. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros descolgados y papeles esparcidos que hablaban de un pasado olvidado. En una esquina, encontró un baúl cerrado con un candado oxidado. No había llave para ese, pero algo en su interior le decía que lo que buscaba no estaba ahí. De repente, un susurro apenas audible recorrió la estancia. Javier se giró rápido, pero no había nadie. Solo el eco de sus propios pensamientos y el crujir de la madera bajo sus pies. Avanzó hacia una puerta al fondo, que parecía más nueva que el resto. La llave en su bolsillo parecía vibrar con una energía extraña. La introdujo en la cerradura y giró lentamente. La puerta se abrió hacia un habitáculo pequeño, casi un santuario improvisado. En el centro, sobre una mesa, había una caja de madera tallada, y dentro, una carta escrita con la misma caligrafía que el libro. La carta decía: Javier, si has llegado hasta aquí, significa que has decidido jugar. No es un juego para cualquiera.
Lo que comenzó como una visita inocente se ha convertido en un camino sin retorno. Solo tú puedes decidir si quieres continuar, o si prefieres cerrar esta puerta y volver a la vida que conoces. Pero recuerda, algunas llaves abren puertas que no pueden ser cerradas. Mientras leía, una sensación de vértigo lo invadió. ¿Había tomado ya una decisión sin saberlo? Afuera, el viento aumentó, y un trueno lejano hizo temblar las ventanas, y en ese instante, el móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lucía. ¿Preparado para descubrir lo que hay detrás? Mañana a las 8 en la plaza. No faltes. Javier cerró la caja con un golpe seco y guardó la llave y el libro. Sabía que, más que nunca, estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. La noche en Cenicero guardaba secretos que estaban a punto de despertar, y él era la pieza clave. Pero, ¿qué pasaría cuando las sombras que acechaban salieran a la luz? Y si al abrir esa puerta, no solo desvelaba misterios, sino también peligros que pondrían en riesgo todo lo que amaba. La respuesta esperaba al amanecer. La madrugada en Cenicero era un suspiro detenido entre el susurro de los pinos y el murmullo lejano del río Ebro. Javier apenas había dormido. El peso de la llave, el libro y la carta reposaban sobre la mesa de la cocina, como una promesa inquietante de que nada volvería a ser lo mismo. El reloj marcaba las 6:30 cuando decidió levantarse. Preparando mentalmente el encuentro con Lucía en la plaza del pueblo, se vistió con cuidado, eligiendo una camisa azul oscuro y unos vaqueros sencillos. A diferencia de las noches anteriores, aquella vez se peinó con más esmero, como si fuera a una cita importante. Se colocó un abrigo ligero y salió de casa, dejando atrás el aroma de café recién hecho y el silencio expectante que lo había acompañado toda la noche. La plaza estaba vacía, bañada por la luz tenue de los faroles y el reflejo plateado de la luna. Al fondo, junto a la fuente de piedra, Lucía ya esperaba, apoyada contra un banco de hierro forjado. Llevaba una chaqueta de cuero negro que ceñía su figura esbelta y unos pantalones ajustados que resaltaban sus largas piernas. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta alta, dejando al descubierto un cuello delicado y una piel que parecía brillar bajo la luz nocturna. Sus labios se curvaron en una sonrisa que combinaba misterio y complicidad. «Llegas puntual», dijo con voz suave, acercándose a Javier. «Me alegra», él devolvió la sonrisa, aunque el nudo en el estómago le recordaba que estaba entrando en territorio desconocido. «No podía faltar», respondió. «¿Por qué me has traído aquí?» «¿Qué es todo esto?». Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba, y luego sacó del bolso un sobresellado con un sello de cera rojo. Lo deslizó hacia él con una ligera reverencia, como si fuera un tesoro. «Esto es solo la primera pista», explicó. «Un juego que comenzó hace tiempo y que ahora te toca a ti continuar. Pero cuidado, Javier, no todo es lo que parece». Él tomó el sobre y lo rompió con cuidado. Dentro había una fotografía antigua de la plaza, pero con un detalle extraño. Alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de una de las farolas. En el reverso, un mensaje escrito a mano decía: «Busca donde la luz se oculta, y encontrarás lo que buscas». Javier frunció el ceño, tratando de entender. La farola señalada era la que estaba justo detrás de ellos, aunque nada parecía diferente a simple vista. «¿Debo buscar en esa farola?», preguntó. «Exacto», confirmó Lucía. «Pero no esperes encontrar algo a la luz del día. La verdad se revela en la oscuridad». El corazón de Javier latía con fuerza mientras seguía a Lucía hacia el lugar indicado. Al llegar, ella se agachó y retiró un pequeño panel que cubría la base de la farola. Allí, protegido de la lluvia y el polvo, había un pequeño cofre metálico con un candado. «La llave es para este candado», dijo Lucía, entregándole una pequeña llave oxidada que sacó de su bolso. Javier la tomó, la introdujo en el candado y giró con cuidado. El cofre se abrió con un clic suave. Dentro encontró un sobre negro y un pequeño objeto envuelto en tela. Sacó el sobre y leyó el mensaje impreso en letras plateadas. «Para avanzar, debes enfrentarte a tu reflejo más oscuro. No temas, porque la verdad es la única llave que libera». Javier desdobló la tela y encontró un espejo pequeño, antiguo, con el marco ornamentado y gastado por el tiempo. Al mirarse, por un instante creyó ver no solo su reflejo, sino a una figura detrás de él, una sombra apenas perceptible que desapareció cuando parpadeó. Un escalofrío recorrió su espalda. Lucía observaba la escena con atención. «Este juego no es solo una búsqueda», dijo ella. «Es un espejo de lo que llevas dentro, tus deseos, tus miedos,
lo que has querido ocultar y lo que está por salir a la luz. Javier guardó el espejo cuidadosamente y respiró hondo. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida tranquila que había conocido. Lucía le sonrió, ladeando la cabeza con picardía. Ahora empieza lo bueno. Mañana, a la misma hora, te espero en la vieja biblioteca. Allí te espera el siguiente enigma. Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de las calles estrechas, dejando a Javier solo con sus pensamientos y el eco de sus propios latidos. Mientras volvía a casa, una sensación nueva lo invadía: miedo, excitación, incertidumbre, y la certeza de que ya no podía echarse atrás. Al llegar, encontró a Marta sentada en el salón, leyendo un libro. Su mirada se cruzó con la de él, y por un instante, Javier vio en sus ojos una pregunta que no supo responder. ¿Todo bien?, preguntó ella, suavemente. Él asintió, aunque sabía que la verdad era un laberinto sin salida. La noche avanzaba y la casa se sumía en el silencio, pero en la mente de Javier, el juego apenas comenzaba a desplegar sus cartas, y en la distancia, entre las sombras de Cenicero, algo esperaba, paciente y oscuro, a que él diera el siguiente paso. ¿Estaba preparado para descubrir hasta dónde podía llegar la trama? ¿O se perdería en un laberinto del que nadie había salido jamás? Solo el tiempo lo diría. La primera luz del alba se colaba tímidamente por las cortinas de la habitación de Javier, pintando de tonos rosados las paredes blancas de su hogar en Cenicero. Sin embargo, él no podía permitir que el sueño lo venciera. La cita en la vieja biblioteca le rondaba la mente con insistencia, como un latido constante que no pedía tregua. Después de un desayuno rápido, con la rutina que ya empezaba a parecerle ajena, Javier se puso la chaqueta y salió a la calle. El aire fresco de la mañana le revolvía el pelo y le despejaba un poco la cabeza, aunque la inquietud seguía instalada en su pecho como un huésped indeseado. La biblioteca municipal de Cenicero era un edificio modesto, de piedra envejecida y grandes ventanales con rejas de hierro forjado. Había sido un centro cultural durante décadas, aunque últimamente el polvo y el silencio dominaban más que las voces de lectores y estudiantes. Javier empujó la pesada puerta y entró, encontrándose con el olor a madera vieja y papel acumulado. En el centro de la sala principal, una mesa de roble estaba iluminada por un flexo antiguo cuyo haz de luz parecía señalar un objeto, un sobre marrón, cerrado con un sello de lacre rojo con un diseño delicado de una rosa entrelazada con una llave, el mismo símbolo del libro que Lucía le había entregado. Javier se acercó y tomó el sobre con manos temblorosas. Abrió el lacre y deslizó el interior, donde encontró una carta y un pequeño objeto envuelto en terciopelo azul. La carta, escrita con la misma caligrafía elegante y pausada, decía: Javier, cada paso que das te acerca más a la verdad oculta bajo la superficie de este pueblo. No todos los secretos están hechos para ser descubiertos, pero tú ya has cruzado la línea. El objeto adjunto es una brújula antigua, no te guiará hacia el norte, sino hacia aquello que tu corazón más busca, o teme. Confía en ella, pero no olvides, en los caminos misteriosos, no todo es lo que parece. Con curiosidad mezcla de escepticismo, Javier desató el terciopelo y sostuvo en sus manos una brújula de latón, con la aguja que oscilaba erráticamente, como si tuviera vida propia. Mientras la observaba, una sombra se deslizó silenciosa por la entrada de la biblioteca. Lucía apareció, con su abrigo negro y mirada penetrante, acercándose sin hacer ruido. ¿Ya tienes la brújula?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sí, respondió Javier, guardando el objeto en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Y ahora qué? Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia, mostrando unos botines de cuero negro que crujieron suavemente al apoyar el pie en el suelo. Su vestido oscuro, ajustado, resaltaba la curva de sus caderas y el escote sutilmente insinuaba una piel tersa y dorada bajo la luz tenue. Ahora empieza la prueba más importante, dijo. La brújula no apunta al norte, sino a lo que deseas o temes. Debes seguirla esta noche hasta donde te lleve. Allí encontrarás respuestas, o más preguntas. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mezcla de su voz baja y el aura enigmática de Lucía lo envolvieron. Intentó ignorar el latido acelerado de su corazón que le recordaba que estaba jugando con fuego. ¿Y Marta?, preguntó. No puedo dejarla sola sin explicaciones. Lucía se levantó y se acercó, rozando su mano con la punta de los dedos. Eso es parte del juego, susurró. La verdad no siempre es cómoda. Y los secretos, a veces,
Son necesarios. El roce fue breve, pero suficiente para que Javier sintiera un cosquilleo que descendía por su brazo. Pasaron la tarde entre conversaciones evasivas, miradas que decían más que las palabras y el incesante pulso de una tensión contenida. Cuando la noche cayó, Javier se despidió con un beso en la mejilla, que Lucía aceptó con una sonrisa que era a la vez promesa y advertencia. A solas, Javier miró la brújula en la oscuridad de su habitación. La aguja, que antes oscilaba sin rumbo, ahora apuntaba con firmeza hacia la ventana. Tomándola en la mano, decidió que seguiría aquel rumbo, aunque no supiera qué le esperaba. Al caer la noche, la calle de Cenicero estaba desierta, salvo por la luz amarillenta de los faroles antiguos y el eco lejano de algún perro. Javier caminaba con paso firme, guiado por la aguja que parecía tener voluntad propia. La brújula lo condujo primero al antiguo molino junto al río, un lugar abandonado y cubierto de maleza, donde una vez se molía el grano para todo el pueblo. Allí, en la oscuridad, encontró una pequeña inscripción grabada en la piedra. Solo quien sabe mirar más allá verá la verdad. Javier sintió que cada palabra pesaba como un suspiro de siglos. Continuó siguiendo la aguja, que ahora giraba lentamente hacia el centro del pueblo, hacia la plaza donde todo había empezado. De repente, un ruido suave llamó su atención. Al girar, vio a Lucía a pocos metros, envuelta en su gabardina, con una sonrisa que era una mezcla de juego y desafío. ¿Sigues la brújula?, preguntó ella. ¿O te sigue a ti? Javier no supo qué responder. En aquel instante, comprendió que ya no importaba quién guiaba a quién. El juego los había atrapado a ambos, mientras la luna se alzaba alta y llena, proyectando sombras alargadas sobre las calles empedradas. Un susurro invisible recorría Cenicero. La historia estaba apenas comenzando, y las respuestas que buscaban podrían cambiarlo todo, pero estaban preparados para enfrentarlas. La llave, la brújula y la sombra de Lucía eran solo el preludio de un misterio que solo la noche podría desvelar.